¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas noches. Esto dependerá mucho de los horarios que ustedes vean este video. En esta oportunidad vamos a ver el contenido para esta tercera semana de la asignatura Contabilidad Empresarial 3. Para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien, una vez que ingresamos nosotros a nuestra maleta didáctica, en este caso Contabilidad Empresarial 1. Bueno, ya después de haber realizado actividades como el foro debate, vamos a ir al foro debate, también actividades como la presentación del mapa conceptual y la presentación del caso de estudio, bueno, nos dirigimos a nuestra tercera semana de clases en la cual ustedes deberán realizar actividades como el control de lectura, el borrador del proyecto socioformativo y el caso de estudio, también denominado control práctico 2. Muy bien, con relación a lo que será la actividad 4, denominada control de lectura o lectura. Este está orientado directamente a lo que es un aprendizaje autorregulado con relación a lo que fue el contenido de avance de la parte teórica de la unidad. Como ustedes sabrán, y se comentó el primer día de clases presencial, esta asignatura, de cierta manera, tiene o engloba justamente un contenido teórico significativo porque esta asignatura es la base para todo lo que se viene más adelante con el tema de contabilidad. Me estoy refiriendo a que nosotros en clase presencial, y me voy a dirigir directamente a la parte de las presentaciones de la asignatura, me voy a dirigir a recordarles que la unidad número 1 hace referencia a qué es la contabilidad. Estamos hablando en esa clase presencial de que la contabilidad en realidad es una técnica porque engloba lo que se denomina arte y ciencia, que a su vez se convertirá en una técnica, ya que la contabilidad tiene como regla fundamental la ley de partida doble. La partida doble también les mencionaba en la clase presencial de que no es un principio contable como lo es en otros países. La partida doble es una técnica de registro en nuestro país que está basada justamente en la igualdad entre las partes, es decir, no debe existir un deudor sino un acreedor, generando el movimiento en una igualdad entre las partes. También hacemos recuerdo de que hemos visto qué es la ecuación fundamental de la contabilidad, entendiendo lógicamente de que la ecuación fundamental se basa en una igualdad, pero en tres rubros. Estaríamos hablando del activo, que será este igual al pasivo más el patrimonio. Hemos visto una definición también de qué entendemos por contabilidad y hacíamos énfasis en los objetivos que tiene la contabilidad. En este caso tiene dos objetivos principales. Uno que es registrar, pues, ¿no? Registrar todas las transacciones mercantiles que suceden o suceda en un ente económico, sea este una empresa unipersonal o una sociedad. También podemos recordar de que el segundo objetivo de la contabilidad es proporcionar esa información que de cierta manera les será útil para la toma de decisiones. ¿A quién? A la máxima autoridad, ¿no? Que tenga el ente.
También recordemos de que esa información no le será útil a usuarios de la contabilidad. Estos pueden ser internos o externos. Eso dependerá, lógicamente, de quién le interese la información. Bueno, no vamos a entrar mucho a detalle de quiénes son los usuarios internos y externos. Ustedes lo podrán encontrar en esta unidad número uno. Luego vamos a entrar un poco a lo que es la normativa contable. Esta normativa contable que está asociada directamente con el marco técnico emitido por el CETENAC. Quiero manifestarles de que, de acuerdo a lo que es el pronunciamiento del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el CETENAC, ente regulador de lo que es el ejercicio de nuestra profesión contable, está emitido 14 principios de contabilidad nacionales. Lógicamente que estos principios nacen de la adopción de las normas internacionales y adecuación a la realidad boliviana y que estos, lógicamente, enmarcan el ejercicio de la profesión contable. También es importante mencionar que las normas contables, si bien son 14, cada una de ellas tiene lógicamente un objetivo específico para poder regular y establecer procedimientos en lo que va a ser la elaboración de los estados financieros que cada ente deberá elaborar. Vamos a entrar primero a ver lo que dice el principio con la norma contable número uno, que hace referencia a los PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados para Bolivia. Esto es importante mencionar porque esta es la base para todo lo que vamos a ver en esta tercera semana. Si bien la norma contable uno también hace referencia a 14, pero son 14 principios, ¿no? En su primer apartado. En el segundo apartado tenemos prácticamente todo lo relacionado con lo que son las normas generales o principios generales, donde se establece el procedimiento de registro y demás. Ahora bien, cuando hablamos de la tercera unidad, estamos hablando de principios o actos de comercio, es decir, la norma contable 3 también establece que existe un marco normativo legal para que cualquier persona natural o jurídica pueda realizar un acto de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Bueno, es aquel que realiza una actividad con un fin lucrativo, donde lógicamente hay un comprador y un vendedor. Condición es que existe la habitualidad, punto importante para estar alcanzado por la ley 14379, que es la ley de comercio o el código de comercio en nuestro país. Bueno, también tenemos en la unidad número 4 el tema de los impuestos, ¿no? Estos impuestos están enmarcados en dos leyes en nuestro país, la ley 843 que hace referencia directamente a lo que es el código tributario, o también conocida como, bueno, la ley 843 hace referencia a la ley de reforma tributaria, ¿no? Corrijo lo anterior, la ley 2492 es la que hace referencia al código tributario, también conocido como CTV. Son dos leyes, cada una lógicamente tiene un objetivo específico. La ley 843 inicialmente crea seis impuestos importantes, producto de esa nueva estructuración que tuvo el Estado en aquel entonces y que hace una reforma, pero lógicamente al actual sistema tributario de aquel entonces. También tenemos la ley 2492 que habla sobre los derechos, obligaciones y ciertos lineamientos con relación a temas tributarios que la ley 843 no estableció. Bueno,
Cuando hablamos entonces de la parte tributaria, estamos hablando de que existe un IVA, un IT, un RCIVA, un IVE, y que esto, lógicamente, tendrá una base, un sustento a través de la ley, y que ésta deberá aplicarse dentro de todo el territorio nacional, tomando en cuenta algo, que, que si bien los impuestos en nuestro país son de alcance nacional, cada uno de ellos tiene y busca en realidad un objetivo específico en materia tributaria y que de acuerdo a la naturaleza de la transacción ésta aplicará, ya que cada impuesto es- especifica claramente la ley cuál será el nacimiento del tributo o ese hecho imponible. Muy bien. Luego tenemos unidades como la unidad 5 que hace referencia a los documentos mercantiles, aquellos documentos que deberá elaborar el comerciante en este caso, que es obligatorio que deba mínimamente llevar, porque así la ley lo establece, ese código de comercio. Y que también existirán otros tipos de documentos como cheques y demás, que son documentos que tendrán un valor nominal. Muy bien. Luego tenemos la unidad número 6 que hace referencia a la ecuación fundamental de la contabilidad. Esa ecuación que justamente hablaba al comienzo de esa igualdad entre el activo, se le igual el pasivo más el patrimonio capital, generando una igualdad entre las partes, pero algo importante ahí, esa es la ecuación fundamental estática, ¿no? Hay una ecuación fundamental dinámica, sí. ¿Cuál es esa? La que incorporará los otros rubros que no se consideren en esa ecuación fundamental. Me refiero al ingreso y me refiero a los egresos o gastos o costos que deberán lógicamente formar parte de esa ecuación. ¿Y cuál es esa ecuación? La ecuación dinámica de la contabilidad, a diferencia de la ecuación estática, que eran esos otros tres rubros, como el activo, pasivo y patrimonio, la ecuación dinámica incorpora, como le decía, los gastos, costos e ingresos. Eso quiere decir que el activo más los gastos y costos serán igual al pasivo más el patrimonio más los ingresos, entendiendo que también debe haber una igualdad. Bien, ¿qué más podemos ver acá? A ver, en la parte teórica tenemos luego lo que es transacciones mercantiles o teoría de las cuentas. Esto también lo vimos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las transacciones mercantiles o teoría de las cuentas? Resulta que las transacciones mercantiles, pues de acuerdo al tipo de transacción, estas se pueden clasificar en ingreso, egreso o traspaso. Eso dependerá de la naturaleza de esa transacción, contablemente procesándose de esta forma. Ahora bien, tenemos teoría de las cuentas, es decir, y esas transacciones se enmarcarán bajo un registro contable tomando en cuenta esa naturaleza o la naturaleza de la cuenta y enfocado en una regla fundamental denominada ley de movimientos de cuentas. Es decir, y lo hablamos el primer día de clase, se dice que cada activo, de acuerdo a su naturaleza, ésta deberá sumar en el debe y deberán restar en el haber, entendiendo que de acuerdo a esa cuenta o su naturaleza, esta deberá tener un saldo deudor. Estamos hablando de que todas aquellas cuentas deberán tener ese mismo tratamiento. Es decir, tendremos a los activos, a los costos y los gastos. Esas tres rubros de cuentas tendrán ese tratamiento contable, es decir, que todo movimiento en la columna deberá sumar y esta deberá restar en la columna ver. Por su naturaleza, estas cuentas
tendrá un saldo deudor, ¿ya? Es decir, debe. Por otro lado, las otras cuentas, como el ingreso, el pasivo y el patrimonio, estas sumarán en la columna B y restarán en la columna debe, generando lo opuesto al otro grupo de cuentas. Y estas, de acuerdo a su naturaleza, tendrán un saldo acreedor. Bueno, esto como medida de retroalimentación. Luego tenemos el plan de cuentas y sus movimientos. Cuando estamos haciendo mención al plan de cuentas y sus movimientos, me refiero a que la contabilidad deberá enmarcarse en lo que es un plan de cuentas. Ese plan de cuentas establecerá, ¿no? Lógicamente, a través de una codificación, si pertenecerá a un rubro activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costos o gastos. Es decir, será asignada una numeración. Uno siempre será para el rubro activo, dos para el pasivo y tres para el patrimonio. Esas serán las codificaciones al momento de la estructuración del plan de cuentas, tomando en cuenta que existen, lógicamente, 5 niveles. Cada uno dependiendo justamente el rubro, la actividad a la cual se dedique. Bueno, se dedique la transacción. Eh, Eso con relación a lo que es el plan de cuentas, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso, sí, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes para que vean la unidad y lo podamos discutir y hablar en una clase presencial. Luego tenemos la unidad número 9 que hace referencia al ciclo contable. Y lo hablamos de un ciclo contable como un círculo, para llamar ciclo. Es decir, que la empresa inicia con efectivo y el ciclo contable será aquel que registre movimientos contables o transacciones mercantiles hasta que éste vuelva a ser efectivo en la empresa, entendiéndose que se cumplió un ciclo. Muy bien. Ejemplo, se reúnen dos socios, ponen dinero cada uno de ellos y tenemos un capital de 100.000 bolivianos. Eso se entrega en efectivo, todo está en caja. Todo inicia en caja. Después de tener ese dinero en caja, lo que se debe hacer es, lógicamente, entregar ese dinero. ¿A qué? A un proveedor para que éste, recibiendo el dinero, nos entregue una mercancía. Esa mercancía que vamos a comercializar, fíjense, cambió el dinero por un producto físico. Ese producto físico lo deberemos comercializar, entendiendo de que por esa operación mercantil yo tengo una utilidad, o sea, es decir, gane algo de dinero, pues esa es la idea. Compro en 100 y vendo en 200. Entonces, si yo compro esa mercadería, qué sé yo, en 100, pues yo lo voy a vender en 100, se entenderá que lo venderé en 200. Mucho más la naturaleza de la transacción a la cual yo opté en realizar esa comercialización. Eso quiere decir si es al contado, si es al crédito, o es en cuotas, ¿no? Eso dependerá del modelo de negocio que yo hubiese decidido establecer. Bueno, entonces, yo tengo dinero, reemplazo ese dinero por una mercancía, y esa mercancía, una vez que lo venda, existen dos opciones. Me paga en efectivo o se un crédito. Supongamos que una parte me paga en efectivo el 50%, eso quiere decir que eso retorna a caja y ya se cumplió el ciclo para la parte del efectivo. Pero la parte que fue al crédito, esa todavía deberá demorar un poco para que vuelva a convertirse en efectivo. Es decir, que esa parte del crédito deberá cumplir las condiciones establecidas en la negociación y una vez cumplidas, esta deberá exigirse el pago para que se convierta en efectivo, entendiéndose de que aquella transacción al crédito tardará un poco más, pero al final deberá volver. Uy, a eso le llamamos el ciclo contable. Muy bien.
Dentro de lo que fueron los ejercicios plasmados, con un pino, por favor, creo que se me está acabando la batería. A ver, hola. Muy bien, volvemos con la grabación. Y esto de tener equipos que no tengan una batería significativa también hace que muchas veces complica, ¿no? El tema de estas situaciones, pero bueno, importante que podamos abrir el paso. Muy bien, ahora bien, como lo mejor. Estábamos hablando de todo lo que fue el contenido. Es decir, es importante que ustedes entiendan todo lo que se realiza en un ciclo contable. Ojo, el ciclo contable entonces es esa comercialización de dinero que se va a plasmar en en el proceso de la contabilidad. Es decir, iniciamos un balance de apertura, luego, lógicamente, hacemos el registro de todas las transacciones mercantiles, ¿no? En un libro diario, donde se asentarán cada una de las transacciones. Algo importante mencionar aquí. Dentro de lo que es el ejercicio de la contabilidad, existen comprobantes contables en el cual cada estudiante deberá procesar. Muy bien. Si bien no se explica bueno, yo no lo explico, pero es algo que voy a cambiar estructuralmente. La contabilidad se basa en comprobantes contables, es decir, existe un comprobante en el cual se registra y se evidencia todo el proceso de la contabilidad, o sea, no toda la transacción en realidad. Y el libro diario es un libro de reporte de salida, es un reporte en el cual se plasma. Si bien nosotros hacemos el registro de todas las transacciones en ese libro diario, ese es un reporte que hay que entender muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que tenemos nosotros nuestros comprobantes, tenemos nuestro libro diario, pasamos a lo que es nuestro libro mayor. Los libros mayores que están asociados directamente a consolidar diferentes transacciones de una misma cuenta en un solo reporte para determinar movimientos, tanto movimiento deudor y acreedor. ¿Para qué nos sirve eso? Para determinar el saldo. Ese saldo que se va a traspasar a una hoja de trabajo, llámese esta hoja de trabajo de 14 columnas en la cual yo voy a poder elaborar en esa hoja de trabajo los estados financieros básicos, estado de resultado, balance general. Muy bien, eso con relación a este contenido. Y con eso pues tenemos lógicamente los estados financieros que estarían inmersos en lo que será ese ciclo contable. Muy bien, voy a salir de esta parte teórica y me voy a ir directamente ahora a explicar un poco con relación a las actividades que van a desarrollar durante esta tercera semana. Volvemos a lo que es la actividad 4, control de lectura. Si yo pincho acá, ustedes van a poder encontrar la consigna de la actividad y les encargo por favor que cada uno de ustedes lea atentamente y cuidadosamente la consigna porque la misma establece qué es lo que van a elaborar. En el caso de que ustedes tengan dudas en el mismo, yo les solicito por favor que los mensajes de consultas lo elaboren en el grupo del WhatsApp. No lo hagan de forma personal. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo responderle de forma personal, el tema es que estudiantes que tengan la misma consulta o duda, de cierta manera, solamente despejarán la duda de un estudiante y los demás no, pues, ¿no? Entendiéndose que en un momento determinado pueden repetirse las preguntas por los diferentes estudiantes
y que esto lógicamente no sirve de una retroalimentación para todos. Entonces, por favor, tratemos de utilizar, ¿no? Utilicemos todo lo referente a la parte del grupo de WhatsApp, ¿ya? Consultas privadas deberían ser temas más específicos como licencias, permisos, en el caso que así lo tuviesen, aunque deberían hacerlo también en el grupo de WhatsApp para que mi persona responda por ese medio. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué deberán hacer con relación a la actividad número 4? En esta de ustedes deberán leer detalladamente. Dice, consigna de la actividad. El estudiante deberá resolver el control de lectura, el cual elaborará, el cual evaluará, mejor dicho, los contenidos fundamentales desarrollados en todas las unidades de la asignatura. Y ustedes ahí tienen las nuevas unidades que se han ido desplegando allá en esa otra actividad, ¿no? En esa otra carpeta donde estaban cada una de las unidades. De todas maneras, yo aquí he tenido la delicadeza de que ustedes puedan con un solo clic poder ir y descargar esa unidad directamente de la actividad 4. Es decir, si ustedes tiquean aquí, fíjense que automáticamente me genera la descarga del documento en el cual yo voy a poder, en este caso, yo voy a poder lecturar. Muy bien. Luego tenemos la normativa, el comercio, acto. Aquí tenemos todas las unidades. Entonces tendrán a un solo clic cada una de las unidades para poder descargarlas y estudiarlas. Así ya no van a ir a otra carpeta a buscar esa información. Ahora, bien, ¿qué deberán hacer? Vamos a leer la parte subsiguiente. Dice, el control de lectura estará compuesto por preguntas objetivas, selección múltiple, verdadero o falso y palabras perdidas, orientadas a verificar la comprensión conceptual, no el desarrollo de cálculos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta actividad está orientada directamente a que ustedes, de cierta manera, respondan a temas teóricos, a la pregunta de selección múltiple, paso verdadero, palabras claves. Eso dependerá, lógicamente, de la pregunta, la cual ustedes deberán responder. Formato de entrega. No se permite el uso de apuntes, libros de inteligencia artificial para la elaboración de este control de lectura. El tiempo de resolución será definido por la plataforma Moodle. En este caso, estaríamos hablando de que tendrán un tiempo de 20 minutos. Las respuestas deben evidenciar claridad conceptual y criterio de contabilidad básica. Puntos asignados a esta actividad 5. Fecha de entrega, jueves 26 de marzo de 2026. Es decir, que a esa fecha ustedes deberán realizar esa actividad. ¿Qué más? El horario para poder realizar la misma será entre las 8 de la mañana y las 23:59 del día jueves, es decir, tendrán todo ese día. Aquí lo pueden constatar con la configuración. Se abre el día jueves a las 8 de la mañana y se cierra el mismo jueves a las 23:59. Entonces les encargo, jóvenes, que lo revisen en el horario que ustedes consideren. Algo importante, intento permitidos 1. Eso quiere decir que en el momento en que yo le dé inicializar cuestionario, yo debo tomar en cuenta de que ya no podré abandonar esa evaluación o ese cuestionario, ya que como tengo un intento, deberé iniciar y terminar. Recomendación: deberé tener una conexión estable a lo que es la red internet para que no me desconecte de la plataforma y eso generará lógicamente un problema porque ya no podré visualizar las siguientes preguntas y por ende responder. Tenemos en cuenta que son 20 minutos y como tiene un único intento, ya no podrá volver al cuestionario o iniciar uno nuevo. Entendiéndose entonces que aquellas preguntas que ustedes no lograron visualizar y responder, pues las mismas serán calificadas con una nota de 0. Otra recomendación es que
en el caso de que decida dar este examen en un equipo celular o con una computadora, verifique que los sistemas operativos estén debidamente actualizados. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que en muchas ocasiones hay equipos que no están actualizados y que esto genera una incompatibilidad con el sistema. Si bien les deja entrar, iniciar, aparentemente todo está bien. Pero en el momento del cuestionario las preguntas les pueden salir chutas, es decir, que les sale a la pregunta, pero no tengan la opción de seleccionar la respuesta correcta, o pueden hacer todo eso, pero no tienen el botón de seguir a la siguiente pregunta, y eso genera un problema. Ya tomé en cuenta eso. Y bueno, también verifiquen que el equipo en el cual ustedes están dando la evaluación tenga la suficiente batería para estar conectado esos 20 minutos que solicita esta actividad. No, como lo que me pasó a mí, yo estaba prácticamente por acabarse el equipo, pero bueno, como estamos en una grabación, podemos detener la misma dato y conectar. Bueno, eso con relación a la actividad número 4. Volvemos. Luego, me refiero, voy y veo la actividad número 5. La actividad número 5 es una actividad que deberá presentarse de forma presencial y física, ¿no? Ya que está fijada para nuestro tercer encuentro el día sábado 28 de marzo. ¿Qué deberán realizar? Ah, para esa actividad, ustedes deberán, en este caso, presentar un borrador de su proyecto socioformativo hasta, hasta el capítulo 2, ¿no? Máximo, corrijo eso, mínimo. Es decir, que si bien la estructura de lo que va a ser justamente su proyecto socioformativo está compuesto por más de 5 capítulos, mínimamente la presentación para el día sábado deberá ser hasta el capítulo 2, en el cual se deberá evidenciar claramente los siguientes puntos de acuerdo a la estructura de este proyecto socioformativo. Forma de entrega. Este se entregará, este se va a entregar, ¿no? De forma física, es decir, se va a entregar impreso, donde el docente tomará ese informe, realizará una revisión del mismo y entregará, ¿no? las correcciones al grupo para que éste después saque fotos a ese informe revisado porque contendrá la firma en serio del docente y ese será el que deberá subir cada integrante del grupo a la plataforma. También es importante mencionar que ese informe debe cumplir ciertos requisitos. Uno es que el tamaño de la letra sea 12 y la fuente sea Times New Roman. Deberá tener un interlineado doble, deberá configurarse los bordes o los márgenes en un 2.54 a cada lado. Deberá realizarse citas y referencias cumpliendo la norma APA séptima edición. Deberá incluir, lógicamente, las referencias bibliográficas preliminares, en este caso, en este borrador, y, lógicamente, deberá toda esta información presentada y revisada por el docente ser subida y entregada a la plataforma a través de un formato de imagen o PDF. Yo les recomiendo PDF. ¿Qué es lo que pasa con el tema del PDF? PDF es un documento más liviano, le permite incorporar mayor información con una imagen, porque una imagen pesa más. Ahora bien, hacer un documento PDF, yo puedo incorporar varias imágenes en un solo documento, que eso es lo que necesito. Requisitos fundamentales para poder obtener la nota de los 5 puntos, ¿no? Existe una rúbrica, tomen en cuenta eso, revísenla. Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder postular o obtener los 5 puntos, ¿no? Previa revisión, eso es cierto. Uno, que el estudiante hubiese realizado la evaluación docente, es decir, todos los integrantes del grupo debieron haber realizado la evaluación docente hasta este sábado.
que será nuestro tercer encuentro, será el sábado 28. ¿Ok? Les encargo, por favor. Bueno, ¿qué más deberán estar presentes en la revisión? Es decir, si en el grupo son cuatro o cinco, los cinco, cuatro deberán estar presentes en el momento de la revisión en el cual el docente realice las observaciones. En el caso de que hubiesen estudiantes que no hubiesen llegado temprano por cualquier motivo, razón o circunstancia, estos deberán, lógicamente, deberán apersonarse a la mesa de revisión una vez ellos lleguen al aula y que, lógicamente, su grupo esté en el proceso de revisión de su borrador. Esa es la única forma de que ustedes tendrán acceso a tener la nota, ¿vale? ¿Qué pasa si yo llego y ya mi grupo presentó, ya fue revisado y ya el docente está en otro grupo distinto en el proceso de revisión? Es decir, llegué tarde ni siquiera para ver la última parte de la revisión, sino que ya prácticamente pasó el grupo en el proceso de revisión. En ese sentido, el estudiante lastimosamente ya perdió la opción a obtener la nota con referencia a esta actividad, ¿ya? Porque el requisito fundamental es estar presente. Aquí se entenderá, porque he escuchado muchas veces ya en este proceso de revisión, donde de los cinco estudiantes, el estudiante que llegó tarde, que ya no llegó a la revisión, a veces dice, yo fui el que yo elaboré el informe. Lo que pasa es que me sucedió algo que me impidió llegar a tiempo. Eso significa de que aquellos que presentaron ni siquiera hicieron nada y tienen acceso a la nota, y yo que lo hice todo. No, lastimosamente, la única forma de validar que ustedes hicieron es justamente en el momento de la revisión, porque yo les voy a preguntar sobre esos temas. Ustedes deben saber y conocer, lo han hecho ustedes. O sea, es imposible que ustedes no me puedan responder ciertas situaciones, como por ejemplo, ¿cuál es el nombre de su proyecto? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Porque en ese proceso le voy a ir preguntando, ¿por qué redactaron este objetivo específico? ¿Qué es lo que buscaban con ese objetivo específico? Entonces, a eso me refiero. ¿Eh? Sí, eso, esta segunda actividad de la semana. Luego tengo una tercera, que es aquí ¿cuál es, a ver, ¿cuál es la tercera actividad de la semana y que deberán ustedes presentarla de forma presencial? En realidad, la tercera actividad es el caso de estudio. ¿Ya? ¿Qué es el caso de estudio en realidad? Este caso de estudio lo que busca en realidad es evaluar los conocimientos previos. ¿Qué deberán hacer ustedes? Este es su control, su examen 2. Ustedes la anterior semana dieron un examen y esta penúltima semana dan el segundo examen con relación a los conocimientos prácticos. Esta materia es una asignatura netamente práctica, pero que no deja de lado la parte teórica porque es fundamental. ¿Qué es lo que deben hacer? Entonces, el sábado 21 de marzo, en el primer periodo, deberán presentar la actividad 5, que hace referencia al borrador, y una vez terminada esa revisión, ustedes pasarán a lo que será el examen, el segundo examen. Esta va a evaluar conocimientos de desarrollo con relación a la elaboración de estados financieros. Esto quiere decir que ustedes deberán tener las competencias, ¿no? Para poder, uno, saber cuál es la estructura del balance general y estado de resultados, y en función a eso, elaborar justamente estos estados financieros. Es decir, cada estudiante deberá primero identificar y clasificar las cuentas contables, deberá realizar una aplicación correcta del catálogo de cuentas, es decir, deberá identificar si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo. Y por último, deberá elaborar los estados financieros básicos como el estado de resultados y el balance general. Muy bien. Posteriormente a ese examen deberán responder a estas dos preguntas. En el examen se les van a entregar estas dos preguntas, ¿no? Dice, ¿por qué es importante la correcta elaboración de estados financieros? ¿No? En este caso, el estado de resultados para la toma de decisiones empresariales. ¿Por qué es importante?
¿Qué información relevante proporciona el balance general sobre la situación financiera de la empresa? ¿Qué es esa información que revela el balance general? Importante, el uso de la inteligencia artificial está permitido únicamente como apoyo conceptual y explicativo y no permitido para resolver los ejercicios de forma directa mediante IA. Genera automáticamente la respuesta sin un análisis propio. Formato de entrega. Bueno, deberán entregar esta actividad en un archivo PDF, ¿no? O imagen, pero esta debe ser clara y legible. La puntuación para esta actividad son de 10 puntos y la fecha de entrega será justamente el sábado 28 de marzo, de 8 de la mañana a 23:59. Bien, eso con relación a la actividad 6, ¿cierto? Y bueno, de ahí nos perfilamos ya para la última semana que está orientada directamente a lo que va a ser prácticamente la presentación de su proyecto socioformativo. Algo que se me está pasando, es importante en el borrador, ustedes tienen la estructura al final, fíjense la imagen de la estructura, pero también tienen el archivo en un de formato doc, de formato Word, en el cual ustedes puedan editar y adecuar el mismo. Por ejemplo, esta primera parte de la investigación, la estructura, eso lo sacan y directamente arrancan primero con la carátula, luego con lo que será la parte de descargo de responsabilidad. Después de esto tendrán el resumen, las palabras claves ahí. Pero por favor, con el tema de resumen y palabras claves, eso ustedes deberán redactarlo al final, porque el resumen es, lógicamente, una recopilación de todo su proyecto y que necesariamente debe contener. Es decir, el momento de la presentación de su borrador no lo tendrán, porque no lo tienen terminado su proyecto y no lo podrán redactar en índice de cuadro. Y aquí tendrán ya la carátula del capítulo 1, en el cual deberán introducir toda la información, luego la carátula capítulo 2, donde deberán introducir toda esa información subsiguiente, que sería hasta ahí su presentación borrador, pero tienen aquí la carátula del capítulo 3, 4 y el 5, que habla sobre las conclusiones y recomendaciones de su proyecto. Y por último tienen las referencias bibliográficas y los anexos. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son pues, la parte de la bibliografía, ¿no? Donde ustedes van a tener que redactar, escribir cuáles fueron las fuentes de información que utilizaron. Bueno, eso con relación a esta actividad. Bueno, si tienen, voy a dejar de compartir, voy a decirle no guardar, muy bien. Ahora, eso es lo que ustedes deberán realizar con estas actividades para esta semana. Bueno, si tienen dudas, consultas, por favor, hacerla en el grupo de WhatsApp para que así también les sirva de retroalimentación para todos sus compañeros. ¿Listo? Y tienen todas las asignaturas, las actividades, ¿no? En un próximo video se hablará sobre la última semana de clase con relación ya a la presentación. Uno de lo que será la actividad 7 con relación a los prácticos y 8 con relación a los proyectos socioformativos, que ya tiene una estructura, ya tiene todo. Lo vamos a hablar en un video específicamente para determinar cómo deberán elaborar su proyecto socioformativo, ya que este deberá tener un enfoque transversal, son 5 transversales, ¿no? Emprendedurismo, por eso se les pide lógicamente que su proyecto esté orientado a un proyecto real. Dos, que tenga el tema de uso de tiene una palabrita, tecnologías emergentes, debe ser la palabra em, técnica, son tecnologías emergentes que deberán utilizar dentro de lo que va a ser su elaboración de proyectos socioformativos, entendiendo como tecnologías emergentes a lo que será el uso de inteligencia artificial, pues, ¿no?
Pero ojo, es que es importante. La inteligencia artificial no reemplaza el criterio no personal de cada uno de ustedes. Solamente lo que hace es orientarlos. Entonces tomemos en cuenta eso. ¿Qué más? Tendrá también el tema de periodismo, que aunque les dije, ciudadanía digital, ¿no? Deberá tener sostenibilidad, es decir, deberá estar orientado a lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que deberá aportar, ¿no? A la sociedad en su conjunto, desde el punto de vista, lógicamente, académico, ¿no? Esto para que de cierta manera les ayude o la universidad tenga un impacto en la sociedad. Eso es lo que se busca. Bueno, eso sería con relación a esta tercera semana de clases. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, realícenla en el grupo de WhatsApp, que yo estaré atento para que puedan realizar las mismas. Bueno, muchas gracias. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.